En un país en el que un acosador sexual comprobado y sancionado, con impedimento de acercarse a las víctimas y con restricción de ingresar a su antiguo centro de trabajo, llega a ser presidente, es porque sus ciudadanos relativizaron el sentido de los valores sociales. Cuando una parte de ese mismo país intenta ver normal y hasta inocente que una persona requerida por la DEA por narcotráfico visite el exclusivo y restringido lugar donde vive ese mismo presidente, es porque esa parte de la sociedad se ha vuelto sumamente descarada. Cuando ese presidente recorta la inversión social a las personas más pobres de este país, ha quebrado a los agricultores, debilitó la seguridad social y la educación, pero aún así recibe el apoyo de las mismas personas afectadas por esas decisiones, es porque los pobres siguen siendo engañados. Cuando otra parte del país, que a lo mejor es de la escasa clase media que queda, o también clase alta, no se da cuenta que un país que incrementa la pobreza, la educación de baja calidad y la desigualdad es como dispararse al pie, y más temprano que tarde esas decisiones nos explotarán a todos en la cara, transformadas en violencia e inseguridad, es porque esa parte del país no está leyendo los signos de los tiempos. Cuando ese presidente, junto a la diputada más mentirosa e ineficiente que hemos tenido, ha pasado todo su mandato criticando la política convencional, pero ahora quiere perpetuarse en el poder utilizando un partido taxi llamado Pueblo Soberano, y liderado por una mujer con nexos dudosos en México y que falsificó un documento en ese país, es porque la hipocresía es la esencia de su discurso. Cuando vemos combinados actos religiosos con mentiras, ofensas, corrupción, narcotráfico, fanatismo, oportunismo, manipulación, financiamiento dudoso, medios de comunicación vinculados directamente con la política, personajes reciclados de otros partidos políticos, abogados cuestionados, la política convertida en una caricatura, la polarización y el populismo, y que todo eso gire alrededor de una sola persona, es porque tenemos casi el cartón lleno para ganarnos una autocracia. Vamos a dejar que se nos vaya a la basura todo lo bueno que tenemos. Vamos a quedarnos callados por miedo. Para quien tenía dudas, las pruebas están ahí y las hemos visto en otros países y sabemos cómo terminan. Pero ante eso, yo he decidido tomar acción, incidir, participar y alzar la voz. Llenemos nuestras redes sociales con nuestra opinión. No somos troles, somos costarricenses reales que amamos este país y que estamos dispuestos a luchar por él. Bueno, estaba muy contenta de antemano por este espacio de hoy porque tenía mucho tiempo de estar contactando a Sergio Ortiz para hacer este episodio, que yo creo que va a estar muy interesante. Le he estado dando mucho seguimiento a lo que estás haciendo, los videos, que eso es un podcast, más allá de lo técnico, de cómo estás sensibilizando y postulando temas muy interesantes para todo el país. Te felicito por eso y de verdad me siento muy honrada que hayas sacado el ratito para compartir con la audiencia del podcast Seguridad Hoy. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, Tania. El honrado soy yo de estar acá, porque también te he estado dando mucho seguimiento. Me parece que los temas que estás abordando son súper importantes, que también generan mucha conciencia y mucho conocimiento e información de un tema que a veces puede pasar muy superficial, ¿verdad? Como lo de la seguridad y todo lo que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Entonces, encantado de estar acá y aquí estamos para comenzar una buena charla. Bueno, y para comenzar entonces, ¿cómo es que llegas a plantear esta idea de hacer? Porque incluso he visto que tienes unos dotes muy histriónicos, donde hay hasta puestas en escena dentro de los planteamientos que haces en los videos. Eso tiene un gran trabajo detrás. Los que estamos haciendo comunicación sabemos que el esfuerzo es muy grande y admiro mucho que tenés que hacerlo además todo solo. Hay que buscar información porque lo que presentas además siempre son datos, no son ocurrencias. Incluso te he visto actuando en algunos. Pues, ¿cómo llegas ahí, Sergio? Bueno, tengo redes sociales desde que empezaron las redes sociales. Digamos, el primer perfil que tuve fue de Facebook y obviamente creo que nosotros, inclusive creo que usted en algún momento se ha sentido como que no es igual a todo el mundo, ¿verdad? En el sentido de que hay cosas más allá
de lo que vemos superficialmente en la vida y que merecen, digamos, ser analizadas o que usted se pregunte por qué pasan las cosas. Y de ahí en adelante yo creo que las redes sociales las empecé a utilizar como algo más allá de publicar que me estoy comiendo un helado, que me estoy comiendo esto, lo otro, y creo que son instrumentos, y así lo concebí desde un inicio, que son instrumentos muy importantes en los cuales interactúas con personas, pero también puedes dejar un mensaje. Pero ese mensaje no es cualquier mensaje, ese mensaje tiene que partir de alguien que tenga cierta credibilidad. Y creo que en ese sentido, pues por lo menos si hablamos a nivel de ideología, yo creo que la mejor ideología es el ejemplo de vida que vos tengas. Puedes decir que sos de izquierda, de derecha, pero puedes ser de izquierda que te comportas como una persona de derecha en tu vida cotidiana o viceversa. Entonces yo creo que el ejemplo de vida es lo que a uno lo hace ser lo que uno es en este momento. Entonces provengo de una familia pues de escasos recursos, un hogar con una madre soltera, con una niña con síndrome de Down como hermana, tengo una hermana mayor y somos 3 hermanos. Y de ahí en adelante, como único hombre, me tocó asumir esos roles machistas impuestos al único hombre de la casa, de apoyar a mi mamá cuando se enfermó, asumir, digamos, el rol de la casa, la manutención de la casa. Y de ahí un montón de experiencias, trabajar desde los 15, 14 años, que a uno lo van formando. Inclusive me costó mucho terminar mis estudios como parte de toda esa vida que tuve. Pero creo que esas cosas generan carácter. Si uno tiene creo que puede ser una bendición de orientarlo hacia cosas positivas, ¿verdad? Porque entendemos que hay personas que no lo pueden orientar hacia esos lados y que no tienen también las herramientas como para poder llegar a algo positivo, pero en adelante pues empiezo a utilizar las redes sociales como para compartir cosas, análisis de situaciones a nivel país. Me encanta la política, no sé por qué. Y a partir de la entrada de gobiernos de como Guillermo Solís, Carlos Alvarado, que empezaron a recrudecer un poco las luchas y los roces sociales con la clase trabajadora, con la seguridad social, los impuestos, etcétera, como que empecé a generar un poquito más de contenido, pero más que todo de texto, para hacer crítica hacia la realidad que teníamos como país. Eso te iba a preguntar puntualmente, ¿cuándo habías empezado? Porque yo te veo muy activo, mucho más activo de lo normal a partir de que estamos transitando por un momento tan crítico, ¿no? Y ahí también el nombre de tu espacio de comunicación, Sentido Crítico. Y no es poca cosa lo que estamos enfrentando a nivel político, a nivel nacional. Pues lo haces con mucho más, mayor ahínco ahora, a partir del gobierno de Rodrigo Chávez, porque también he dado seguimiento a todos los videos que subís, y estamos pasando por una situación muy particular, ¿verdad? Entonces eso te ha llevado a exponerte aún más. Los temas que planteas también, te digo, hay que señalarlos, son muy valientes, Sergio, porque hay mucha violencia en las redes sociales y también le doy lectura a los comentarios. Es como todo, ¿verdad? Yo también en este espacio he recibido mensajes bastante pasados de tono o muy violentos. Es muy difícil quedarle bien a toda la gente, sí, es muy difícil, pero particularmente cuando se habla de chavismo, hoy, porque estamos pasando por esta situación de crispación social, obviamente también has sentido más ataques, más violencia. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, creo que el primer pago que uno recibe cuando uno hace este tipo de contenidos es quedarle bien a la conciencia, quedarle bien a sus ideales y estar tranquilo con que está haciendo algo por decir lo que está mal o corregir cosas que tal vez están mal o por lo menos advertir cosas que están mal. Y el segundo pago es cuando recibís comentarios de personas que te dicen excelente, me encantó, no sabía, excelentes datos, directo pero respetuoso. Y siempre informado. Entonces son cosas que uno como que dice le dan ese combustible para seguir. Ahora, me parece que la situación actual de este gobierno es como una alerta de que algo más difícil o más peligroso puede suceder en este país. Si ya lo que estamos viviendo es difícil, me parece que la situación se puede complicar más. Entonces de ahí es que yo utilizo las redes sociales y encontré que también estamos hablando de un asunto a nivel generacional, encontré y analicé que la gente lo que consume es video, lo que consume es imagen, a veces texto, vale la pena, pero hay que ir haciendo un intercalado de esos contenidos en las redes sociales para que la gente se sienta atraída, pero los videos es lo que la gente pide.
Se comparten en Facebook. Ahí está revisando ahora las métricas y tengo un alcance de 28, en los últimos 28 días, 900,000 personas. Y después de ahí yo publico también en Instagram y TikTok. Y en WhatsApp también comparto la información. Y en WhatsApp, eso sí, ya le pierdo el trazo o la trazabilidad de cuánto se comparte. Pero el interés más principal que tengo yo es que la gente tenga insumos a nivel de datos, a nivel de insumos que parten de investigaciones, de canales oficiales, para que la gente pueda tener criterio y defenderse de la desinformación, de la cual creo que se nutre mucho el chavismo. Porque basta con ver videos que suben a las redes sociales gente afín al chavismo y están vacíos completamente de información veraz o verificable. Y de ahí parte mucho criterio de la gente que apoya a este señor que tenemos como presidente. O con fotografías alteradas, ¿verdad? Que ahora hay tanto, porque en todo caso se sirven de la inteligencia artificial, que ese es el otro gran desafío. Y para gente que está comunicando, que está sensibilizando como vos sobre múltiples temas, porque no es nada más un tema en particular, sino sobre política en términos generales actual. Em, ¿Qué sigue con lo que estás haciendo? ¿Tenés algún interés particular político? Deberías, Sergio, deberías de estar, no, te lo digo con mucha franqueza, nosotros estamos ayunos, muy ayunos en este país de gente que realmente esté informada y que quiera sacar adelante a Costa Rica con propuestas inteligentes y que se tome la tarea de investigar, de leer, porque sé que lo haces, porque lo has escrito. Obviamente también estás haciendo muchos videos porque es la nueva forma de comunicar. Desafortunadamente, por ejemplo, para los que escribimos libros o estamos escribiendo artículos, la gente no los toma en serio, no los toma en cuenta porque no se lee. Hoy por hoy se lee mucho temas que están de moda, todo lo que tiene que ver con estos libros, digo yo que he sido muy crítica, libros de autoayuda, o cositas de reconcíliate con tu niña interior, ¿verdad? Temitas ahí que son muy light, sobre geopolítica, criminología, seguridad humana, es un gran desafío, crimen organizado transnacional o local, que a la larga te pueden poner más atención si haces clips o haces videitos cortos, porque con esta gratificación instantánea que hay, hasta eso tenés que comprimirlo todo para que la gente consuma lo que estás postulando, pero eso por ahí primero y luego que lo amarres, porque yo sí creo que deberías de estarte planteando una posibilidad de llegar a la política, ojalá a la Asamblea Legislativa. Bueno, en la parte política yo ya soy regidor en la Municipalidad de San Isidro de Heredia. Es el lugar donde vivo desde hace 16 años, 15 años por ahí. Y soy presidente de un partido cantonal y gracias al apoyo del cantón como tal, somos el gobierno local, colocamos el alcalde también en San Isidro de Heredia. Entonces, esa experiencia política, digamos, a nivel cantonal, que obviamente no se puede extrapolar a nivel nacional porque cada cantón tiene su realidad y decide de acuerdo a ciertas situaciones específicas que pasan en cada cantón. Pero digamos que la política me encanta como un instrumento para hacer cosas positivas para la gente. Y también un instrumento para reivindicar la propia política, porque la gente en su mayoría, si vos le preguntas qué consideras de un político, corrupto, ladrón, sucio, etcétera, etcétera, y no hay, digamos, epítetos positivos. Pero también creo que es un síntoma también a nivel cultural que no es correcto, digamos, generalizar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si la política fuese negativa 100% y los políticos que llegan a la política son negativos 100%, no estaríamos defendiendo ahorita la democracia que tenemos, que tiene muchas cosas buenas y que hemos hecho muchas cosas buenas en la historia. Ahora bien, viene un gobierno, viene un presidente, una Pilar Cisneros, un Rodrigo Chávez, que nos vienen a pintar el peor panorama que tenemos como país. Y nos dicen, somos una dictadura en democracia. Y nos dicen, somos un país fallido. Y me parece que eso es populismo, eso es polarizar a la gente y sacar rédito de eso para ellos perpetuarse en el poder. Y la gente no se da cuenta, inclusive gente que se va a las manifestaciones de esta gente, dice que tenemos un país que ya se perdió, etcétera. Han tenido ya 3 años y van a tener 4 años para haber hecho cosas y no hicieron nada. Además, la gente no se da cuenta que tiene salud, tiene esperanza de vida, que tiene
una caja costarricense de seguro social que está ahí por alguna razón, que tiene parques nacionales que están ahí por alguna razón, que tiene un sistema educativo público por alguna razón, y es porque políticos decidieron hacer todo esto. Ahora bien, hay errores, definitivamente hay errores. Hay que mejorarlos, definitivamente hay que mejorarlos, pero una democracia no se mejora disminuyendo la democracia, que es lo que pretende esta gente. Ahora, lo de las aspiraciones políticas a nivel nacional, pues sí he tenido, digamos, algunos contactos con partidos políticos que me han dicho, mira, nos interesa, pero ahí también hay que evaluar las posibilidades y qué tantas posibilidades tiene uno de llegar a ese lugar mediante un partido o no, y si comulgo con el candidato o no, con la ideología también del partido o Lo que no. tanto te van a cobrar, ¿verdad? Porque También. hay que dejarse de carajadas, digo yo, popularmente, porque los partidos políticos son más o menos empresas como tal, empresas privadas, ¿verdad? Lo vimos recientemente con las declaraciones que hizo Luis Amador, cómo postula que eventualmente no va a entrar a presentar su nombre para ser presidente de la República porque le parece que es un abuso lo que están cobrando, versus lo que dicen dentro de las mismas instituciones, porque son instituciones los partidos políticos, pero bueno, tienen más una connotación mercantil tremenda, estar hablando de cobros, de porcentajes de los salarios de las personas que eventualmente lleguen a una representación en la Asamblea Legislativa, a mí me parece que es un abuso. Y lo otro es que definitivamente es un deporte extremo estar en política. Hay mucha gente que le dice a uno que debería de pasar también de lo que uno está escribiendo o lo que estamos haciendo con podcast o con la radio, en comunicación, pasar ya a la política pública, y ahí es donde yo por lo menos lo pienso mucho. Claro. Y te digo que me da muchísimo miedo porque siento que la crispación social, la violencia, hoy en todo caso no es siento, porque no es nada más un sentimiento, es una cosa que es tangible y que es medible, y estamos ahí transitando por la peor crisis de violencias de la historia de Costa Rica, pero también en política es más. Entonces, si presentas tu nombre, ahora tenés una exposición muy fuerte a que incluso te armen cosas que no son verdad, que te corten. Y ve, te voy a dar un ejemplo, porque vos estás muy expuesto públicamente, porque son miles las personas que te siguen, y cómo incluso sacan, cuando uno hace un podcast, cortan un pedacito, porque me han llegado, ¿verdad? Entonces cortan un pedacito de alguno de los videos y te sacan de contexto. Me lo hicieron recientemente, por cierto, antier me enviaron otro espacio de una entrevista que es de casi una hora, pero cortan un pedacito y ponen lo que quieran y te sacan de contexto, como si vos hubieses dicho algo. El ejemplo puntual es uno que yo hago sobre un análisis político acá con un analista de datos. Entonces extraen un espacio muy corto de toda la entrevista y dan a entender que estábamos hablando mal del Poder Judicial o del OIJ, en síntesis, cosa que no es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que la exposición que tenés es muy alta, y la exposición que uno tiene también obviamente es alta, que hace que lo pensemos muy bien, porque es peligroso, aunado a los riesgos que se pueden correr físicamente. Pues, ¿cómo ves ahora que entramos ya en un proceso de campaña abierta, el tema, digamos, de la seguridad de los que se van a postular? Porque ejemplos tenemos incluso en la región, ¿verdad? Con candidatos, y ejemplos tenemos muchos de cosas que se han dado en el barrio, o sea, en América Latina, que ya llegaron y que van a llegar. Entonces, también por ahí es peligroso presentar hoy por hoy un nombre para poder luchar por tu comunidad desde la municipalidad, el gobierno local, que yo creo que tiene mucha incidencia en el país, en el tejido social, quizá mucho más un gobierno local que el gobierno de la República, es lo que yo creo. Claro, pero también estás muy expuesto. ¿Qué se viene? ¿Qué estás viendo? Porque estás haciendo mucho análisis de forma constante sobre la política. Bueno, a mí me parece que estamos como... empezó el huracán, ¿verdad? Y estamos ahorita como en un espacio, digamos, del centro del huracán, que yo diría que es el ojo del huracán, donde todavía no ha pasado lo más fuerte,
pero tenemos una ventana y un espacio de tiempo donde podamos hacer cosas. Me parece que estos meses que nos quedan de aquí a las próximas elecciones, donde tenemos que hacer un análisis de hacia dónde vamos a llevar a Costa Rica, creo que es una oportunidad para que no lleguemos a esos niveles de violencia que tenemos en el vecindario, como dice usted, que es Latinoamérica, y donde hemos visto, como México, por ejemplo, donde asesinan a candidatos, sí, exacto, claro. Y probablemente algunas son personas buenas que plantearon hacer una corrección al tejido social que tiene, digamos, a un país en esos niveles de violencia. Entonces yo creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Creo que si no hacemos una buena decisión en febrero del próximo año, sí vamos a llegar a esos puntos donde no solamente van a tocar a gente política, sino que también van a tocar a gente que son luchadores sociales, luchadores ambientales, porque veamos, por ejemplo, el caso de Gandoca Manzanillo. Veamos todo el asunto de los aeropuertos clandestinos o pistas clandestinas en la zona sur, donde también tiene que ver con ingresar en zonas protegidas. O sea, y usted lo dice muy bien en su libro, el narcotráfico no solamente tiene que ver con drogas, tiene que ver con el tráfico de especies, y la degradación del ambiente, claro. Los manglares, todo eso. Entonces me parece que ya estamos viendo las pinceladas, pero creo que estamos en un espacio en el que definitivamente tenemos una oportunidad de pensar muy bien qué vamos a hacer en las próximas elecciones, qué gobierno vamos a definir para los próximos 4 años, y si le damos continuidad a esto, como dice Pilar Cisneros, y si eso es lo que Costa Rica merece, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita estamos, sí, viendo que hay alrededor de nuestro patio cercano, nuestro vecindario. Vemos y ya sabemos lo que va a pasar. Es que es como inaudito. Es inaudito, sí. Que la gente no se dé cuenta hacia dónde vamos, teniendo tan cerca a Colombia, a Ecuador, a México, a Nicaragua. No sé, a veces es lo que me da tristeza, a veces, de que uno cree que el mensaje llega, pero no llega. ¿Y qué podemos hacer, Sergio? Porque entonces tendríamos que dar el paso. La gente que está consciente y que además está haciendo estos espacios de análisis, que está preocupada. Yo estoy muy preocupada por el país. Yo creo que lo que se nos viene es realmente difícil. Estaba hablando fuera de micrófono con una amiga ahora, antes de entrar al programa, sobre la posibilidad a la que nos vamos a enfrentar la otra semana con la eventual renuncia de Rodrigo Chávez a la presidencia, que en todo caso estamos enfrentando no solo a situaciones que son históricas todas, ¿verdad? Históricas en la tasa de homicidio doloso, histórica en la cantidad de violencia, que son violencias que siempre he dicho aquí nunca se pasa de la superficie, solo se habla del homicidio doloso, de los kilos de cocaína, porque además todo eso es lo que vende y hace más ruido, pero en todo caso imprime la mayoría de la violencia, que eso también hay que decirlo, homicida, porque es obvio que están pugnando por el control de ese mercado. Pero en un momento que es tan crítico, donde nosotros estamos viendo que definitivamente esto es un asunto de manual, si hay una renuncia de Rodrigo a la presidencia para correr por una diputación, o sea, ¿vos no crees que gente como vos debería de dar ese paso y postularse para poder ir casi que es a rescatar el país? Es que a lo que nos vamos a enfrentar en la Asamblea Legislativa con una posible constituyente, ¿verdad? Que sí, nuestra constitución política necesita modificaciones, nuestra institucionalidad necesita modificaciones, pero no es dinamitando puentes, ni dinamitando instituciones, pesos y contrapesos, eso está clarísimo. Entonces, es casi que ir a dar una lucha, digo yo, histórica, porque estamos al borde del abismo. ¿No pensás que más gente como vos tendría que, de verdad, aunque le preocupe, dar ese paso? Bueno, a mí yo creo que hay algo en política que tiene que rescatarse, y es la sinceridad, y es también ser transparentes. Y como yo soy de un partido cantonal, no tiene impacto a nivel nacional. Digamos, yo no puedo postular mi nombre a ser, digamos, diputado, por ejemplo, si no es por medio de un partido nacional. Ahora, yo creo que si estamos en eso es porque tenemos ideales y porque somos fuertes en esos ideales, y esos ideales nos hacen ser, digamos, precavidos, sí, pero no temerosos a lo que pueda pasar. Inclusive mi esposa me dice, por lo menos yo sé que si a usted le pasa algo, sé que le pasó porque estaba haciendo cosas buenas, no porque estaba haciendo nada malo.
Y parece mentiras, pero son cosas que ya la gente valora. El hecho que en la familia uno le diga, mira, qué miedo, cuídese. O sea, yo digo, pucha, qué tristeza haber llegado a ese nivel. Pero bueno, también por eso me interesa mucho, ojalá en algún momento poder aportarle a la gente de otro punto que podría ser en una diputación. Pero de ahí las posibilidades de que eso se pueda dar son bastante remotas. Sí, por lo que estabas diciendo, ¿verdad? Que la mayoría de los partidos, porque también, y yo lo digo con mucha franqueza, lo buscan a uno, pero qué difícil porque hay personas que están ahí, argollas que están ahí de toda la vida, donde definitivamente hablar de renovación, ¿dónde? O sea, si hay estructuras que también tienen mucho tiempo de estar militando en los partidos y que obviamente han hecho un esfuerzo y han trabajado, entonces difícilmente porque llega alguien, por más liderazgo que tengas, va a ser considerado un aparecido. Entonces, esta persona de dónde llegó y por qué, ¿verdad? Entonces, es muy difícil poder llegar y plantear el nombre para ir a esta lucha, porque yo sí creo que es una lucha lo que se va a dar dentro de la Asamblea Legislativa. Sí, y definitivamente el planteamiento que usted dice de que si Rodrigo Chávez renuncia a su presidencia para ser diputado, lo que nos evidencia también es que él no estuvo nunca por el país. Él está por él nada más y su proyecto político, si se puede llamar de alguna manera, que está centrado en él nada más. No es posible que usted reduzca todos los problemas nacionales y todas las prioridades nacionales, como la seguridad, como la salud, como la educación, en una sola persona. Eso es lo más limitado que puede existir en política, porque la persona puede fallar, puede morir, la pueden acusar por actos de corrupción, etcétera. Y si se te cae esta persona, todo lo que en teoría estaba detrás de esa persona y que era importante ya no existe. Dejas a un montón de gente desahuciada. Y es ahí donde la gente tiene que entender que convertirse en fanático de una persona es lo más estúpido que puede hacer uno en política. Lo que uno tiene que llevarle son los proyectos políticos, los programas políticos, las ideas y las acciones. Y cuando uno convierte el ciudadano en fanático, se olvida de que el ciudadano tiene que fiscalizar al político y tiene que exigirle, aunque yo haya votado por él, aunque era mi candidato, cuando llega al poder, tengo que ir a exigirle que me cumpla lo que me prometió. Cuando erramos ese rol, el país se fue a la basura, que es lo que tenemos en este momento. Pero eso es parte de la educación política que tenemos que tener. Y a nivel de partidos, definitivamente uno esperaría que lo lógico es que ante la situación nacional que tenemos, todos los que no queremos una autocracia, nos hubiésemos unido, hubiésemos dejado de lado los intereses personales, pero la lógica a veces no es la más lógica. Entonces es difícil. Es que ahí es donde te das cuenta, Sergio, entonces que no es un interés nacional. Es correcto. O sea, la mayoría de los No hay partidos, vocación y nacional. no hay vocación. Y vos ves que en la mayoría y es ciertísimo lo que acabas de apuntar, y esto es una crítica constructiva a la mayoría de las propuestas políticas que hay, porque uno lo sabe, uno conoce mucha gente. Este país es muy pequeño, entonces nos conocemos todos, ¿verdad? Eso es como ayer una persona que me decía, bueno, yo milité en el PLN muchos años en mi juventud. Yo decía, ¿y cómo no? Tuvimos que haber militado en el PLN o en el PUSC, Sí, chiquillos o jovencitos, porque era el bipartidismo. Claro. Pero ahí es donde te das cuenta que es un asunto de ego, que es un asunto de poder, de cócteles, de viajes, de estos espacios para aparecer, ¿verdad? Porque también es una carrera para salir en la foto, para luego quedar en el salón, ¿verdad? Salón de expresidentes, decir en todo caso que vos corriste como candidato presidencial, porque he visto otra cosa, personas que realmente tienen un perfil muy bueno, que sí aman este país y que tienen una buena propuesta con un gran equipo que está confiando, a los que les han dicho que no en los partidos políticos, porque no, pero perdón, usted aquí no puede llegar a figurar, ¿verdad? Y también depende mucho de la personalidad de ese candidato, que lo pueden ver como una amenaza. Y otra vez voy a dar el ejemplo, vea lo que le está pasando a Luis Amador, ¿verdad? Que él tiene la intención de presentarse como una propuesta, pero con su equipo, pues, con gente que lo acompañe, con un ideario político, con una misma visión, con sus valores y tal, y le dicen no, o sea, si usted viene acá, aparte que tiene que hacer un pago, porque esto es una empresa, casi que una empresa privada, esto es un negocio,
aparte de que tenés que hacer este pago, no podés escoger a la gente con la que vas a ir a presentar una propuesta. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones en mucho está pintado. O sea, ¿qué clase de trabajo hace el tribunal también para impedir partidos que han sido partidos políticos condenados por estafa? No deberían de estar participando, perdón, o sea, es una realidad. O personas que están en política hoy que fueron señaladas públicamente en México, ¿verdad? Como esta señora famosa de Mayuli. Entonces digo, pero perdón, ¿cuál es el rol del tribunal? O sea, ¿hay o no hay también un proceso realmente democrático donde podamos participar todos? Yo no lo estoy viendo. O sea, no sé, no siento que sea tan democrático y tan sencillo que la gente seria, responsable, técnica, profesional o amorosa que realmente quiera sacar adelante este país no pueden llegar. Por lo primero que decíamos, que esto es un deporte extremo, porque hay que blindarse y tener una concha con las ofensas y las barbaridades que se le vienen a la persona con solo decir que se propone. Ya se van a meter con tu familia, van a mentir, es una cosa muy, muy dramática. Entonces hay que blindarse. Y lo otro es eso que señalaste, que es muy importante, porque realmente entonces no hay espacios en la política. Si no estás ahí desde siempre o depende también de los intereses económicos. Digamos, los partidos políticos definitivamente se han devaluado demasiado. Y si hay alguien que los ha devaluado demasiado ha sido, digamos, Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros, al hacer un concurso como si fuera un concurso de belleza y decir, tenemos 5 finalistas y vamos a ver cuál de todos elegimos. Cuando uno ha estado en un partido político y ha fundado un partido político como mi persona, un partido cantonal, y ha militado en otros partidos políticos, bueno, he militado en el Frente Amplio 5 años y de lo positivo que tiene el Frente Amplio es que tiene congresos ideológicos, tiene formación, tiene foros de discusión, y eso a uno le ayuda mucho, digamos, a generar ese criterio político, el poder discutir sin ofender, el poder apartar al ser humano de las ideas que estamos discutiendo en esta mesa. Y es una escuela muy bonita. Ya por diferencias ideológicas me salí, pero tengo muchas buenas amistades ahí, pero digamos, cuando uno viene y entiende que los partidos políticos son un instrumento súper valioso, donde acercas a la gente sobre una propuesta programática, donde hay formación, donde hay un comité de ética, donde hay un montón de cosas que te ayudan a orientar hacia dónde va ese partido político en el futuro, qué querés en 2 años, 4 años, etcétera. Es importantísimo ese instrumento. Pero cuando vos elegís un partido de 5, sin que te importe cuál es su programa de gobierno, sin que te importe cuál es su ideología, sin que te importe cómo está estructurada sus bases en cada uno de los cantones, porque es un partido nacional, no sabes qué gente metiste, qué gente está ahí militando. Eso es básicamente tirar por la borda todo lo que significa un partido político de verdad y todo lo que significa una estructura partidaria para llegar a luchar unas elecciones. Entonces, eso es importante porque los partidos que tienen mucha historia, como la Unidad Social Cristiana, como Liberación Nacional, digamos que el PAC, Frente Amplio, que son partidos que ya están, como quien dice, consolidados. Podemos meter ahí Liberal, que tiene un proceso ahí que tiene que ajustar. Ahí, digamos, vemos que estos tienen un reto mayor de poder dignificar el por qué un partido con carrera es importante para un país. Pero si no lo entienden, si no lo saben, digamos, dignificar para estas siguientes elecciones, no solamente el país se va a ir a la basura y la democracia se puede extinguir, sino que los partidos políticos como Liberación Nacional, como la Unidad y estos pueden tener inclusive un golpe muy fuerte que los lleve inclusive a una extinción, como le pasó, digamos, al PAC. Se van a debilitar bastante porque está en juego no solamente la democracia, sino que ellos también. Pero ¿cómo hacerlo, verdad? Ya para que nos comente sobre las claves finales que puedes ver dentro de los partidos y las propuestas, porque es eso, es muy importante lo que señalaste, que
son partidos más allá de que si hay gente o no que ha estado en corrupción, que no se puede generalizar. En todos los partidos políticos hay gente muy aplicada, muy estudiosa, muy trabajadora, que realmente sueña por llevar propuestas y además por aprobar o proponer también. Eso es como cuando se dice que la Asamblea Legislativa como un todo no sirve para nada. Entonces hay que dinamitar la Asamblea Legislativa. Eso no es cierto. O sea, hay mucha gente también ahí que está haciendo un gran trabajo y que han presentado proyectos de gran valor y que además también, lo decía ayer en la radio, como el proceso de extradición para costarricenses. Yo francamente creí que no se iba a aprobar. ¿Por qué? Porque es eso de estar bloqueando los proyectos que son de impacto social solo para que tal partido no se ponga la medalla de que presentó el proyecto de extradición, que eso es muy triste porque está la seguridad ciudadana, la seguridad humana absolutamente politizada. Entonces, todas esas propuestas tienen una bandería política y no debería de ser así. Pero para poder entender y resolver, para estos partidos el desafío es como nunca antes, es mayúsculo, porque se han deslegitimado muchísimo. Ahora, no es gratis, ¿verdad? No es gratuito, no es solo un asunto que ha dicho a gritos Rodrigo Chávez actualmente, que ha capitalizado muchísimo con todas las cosas que suceden, casos de corrupción o todo lo que pasa en el día a día en la Asamblea Legislativa con los que son partidos como Liberación o el Frente Amplio, que ha sido también para mí la única oposición seria, contundente, bien articulada ha sido el Frente Amplio, y eso es mucho decirlo, pero hay que aceptarlo, ¿verdad? Que han sido gente muy aplicada y muy estudiosa. Del resto ha sido un poquito complicado por muchos temas. Pero entonces, de cara a un proceso que en todo caso ya casi arranca y se espera muchísima violencia, no solo política, incluso aquí podrían darse brotes de violencia, dependiendo de lo que vaya a acontecer, si renuncia o no renuncia don Rodrigo para competir por una diputación, para ir a todo el país, para quitarse, según él, el tapabocas que le va a imponer el tribunal. ¿Cuáles son las claves para los otros partidos y para los que soñamos con una Costa Rica diferente en los últimos 4 minutos que nos quedan, Sergio? Bueno, eso es poco tiempo para tantas cosas que hay que hacer en este país, pero bueno, hay que entender algo que a mí me ha costado mucho digerir, y es que la política es emocional, lastimosamente hablando. Cuando en el cantón empezamos a hacer el plan de gobierno y empezamos a decir, bueno, ¿cómo le entramos a la gente? Tenemos que entrarle por la parte emocional siempre, pero con la diferencia de que, por lo menos yo, para estar tranquilo de que estamos haciendo cosas en esa vía, hay que tener un plan de gobierno robusto que plantee respuestas a las cosas más importantes o a los problemas más importantes que tenemos a nivel nacional. ¿Para qué? Porque también hay gente que no solamente se va por la parte emocional, sino que se va por la parte intelectual. Y creo que hay que tener una respuesta a todo el mundo. Ahora, la parte emocional, y lastimosamente la política es un poco de mercadeo también, en el cual vos tenés que llegarle a la gente y despertarle ese interés para que vaya a votar. Porque también hay un problema, es que tenemos un 40% de abstencionismo y eso no nos beneficia para nada. ¿Y cómo sacas a la gente para que vote? Y tienes que llegarle y decirle, mira, vas a perder tu seguridad, vas a perder la estabilidad social en este país, y si no hay estabilidad social vamos a tener un país empobrecido, un país con sumas cifras de violencia y homicidios, y creo que eso es una parte emocional que toca fibras, digamos, de necesidades humanas. Entonces, por ese lado, creo que los partidos tienen que llegarle al sentir del costarricense, a rescatar la memoria histórica de por qué es importante un Estado sólido, digamos, con instituciones sólidas pero eficientes, y porque es importante, por ejemplo, volver a ver los ojos a las zonas más empobrecidas de este país, que han sido las que históricamente han sido abandonadas. Pongo, por ejemplo, Limón. Todas las elecciones que tenemos a nivel nacional ponen en la mesa que Limón tiene que desarrollarse, que Limón tiene muchas oportunidades, etcétera, pero nadie lo logra. Y Limón es uno de los sectores más empobrecidos y también impactados por el narcotráfico. Entonces creo que tienen que sentarse los partidos a hacer propuestas serias,
realizables y que le lleguen a la gente a sus necesidades más básicas, que es lo que ahorita estamos peleando. Y también creo que tiene que nutrirse de personas que sean medianamente calificadas, honestas y que pasen por ese filtro de la anticorrupción. Porque también la gente está esperando lo mínimo para poder decir a esa persona no porque hizo esto y esto y esto y esto. Y es que es cierto, o sea, tenemos que llevar personas probas a la Asamblea Legislativa, tenemos que llevar personas probas al gobierno, porque aunque la política sea el principal espejo, nosotros como sociedad tenemos que garantizar que lleguemos a las mejores personas que representen lo mejor de lo que somos como costarricenses, no lo peor. Entonces creo que por ahí los partidos tienen que hacer ese tipo de ejercicios y no sé si estarán a tiempo o no, porque ya hay un proceso que ha pasado de elegir estructuras, ya están eligiendo candidatos a diputados, vicepresidentes, y hay algunas propuestas que definitivamente no pasan ese filtro de la honestidad ni de la probidad, y empezando por el partido Pueblo Soberano, con una persona como presidenta de ese partido que ha estado ligada a situaciones completamente delicadas y cuestionables en México y que fingió ser mexicana para poder participar en un proceso electoral, y eso está ahí, es una prueba, nadie lo puede discutir, pero sin embargo esa persona ahí está liderando un partido que pretende ser gobierno en menos de unos meses. Y es que con el populismo se ha tapado, ¿verdad? Un poquito lo que decías hace poco en un video, ya para cerrar. ¿Cómo se hace para pasar un elefante por la avenida central? Sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo se hace, Sergio? Es facilísimo. Usted tira un montón de elefantes en toda la avenida central y cuando todo el mundo esté distraído, usted manda su elefante y nadie lo va a ver. Y ese elefante es lo que tenemos que aprender a identificar, y es que los problemas más importantes de Costa Rica no se están solucionando. Y mientras estamos viendo un show en Zapote todos los miércoles o cada vez que visita a un lugar donde va a hacer su proselitismo, la gente no está viendo el problema principal. Y es que la gente está más empobrecida, el costo de la vida está más alto, la inseguridad cada vez va peor, la educación está por los suelos, el sistema de salud también está por los suelos, y la gente no ve que eso es lo que le impacta día a día en su vida cotidiana, pero está interesada en ver cuántos gritos pega don Rodrigo Chávez y cuántas mentiras mete Pilar Cisneros todos los días. Sí, el asunto es que también, como decías al principio, es una cuestión de mercadotecnia, es una cuestión de jugar con las emociones, con el estómago de la gente, pero principalmente con las emociones, ¿verdad? Y algo que te iba a decir, el PAC quebró el bipartidismo por también el hartazgo que tenía el costarricense de los partidos convencionales. Sin embargo, los gritos que pega hoy Rodrigo Chávez y las cosas que hoy Rodrigo Chávez cuestiona, él no es original cuestionando eso. ¿Quién lo cuestionaba también en el pasado? José Merino, Otón Solís. Otón Solís, por cuestionar el sistema, por cuestionar las cosas que estaban mal, hasta la propia Contraloría, hasta el sistema judicial, Otón Solís formó el PAC y llegó a ser gobierno durante 8 años. Rodrigo Chávez está haciendo exactamente lo mismo, nada más con una fórmula diferente. Falta de respeto, más violencia, pero es lo mismo que tenemos desde hace muchos años y las cosas no se solucionan. Y es que la gente se ve representada en esa narrativa, ¿verdad? La mayoría de los costarricenses dicen, él dice todo lo que nosotros queremos decir, pero no podemos. Entonces es a la larga un espejo de lo que somos como sociedad, Sergio. Pero qué mediocres, porque nos sentimos pagados. Esas personas se sienten pagadas porque pegó 4 gritos y dijo no sé cuántas vulgaridades a los otros partidos. Pero habría que revisar entonces cómo somos, cómo es la sociedad costarricense y cómo cambió, que es lo que yo siempre digo, que Costa Rica definitivamente cambió. Educación. Educación es una de las claves. Sergio, muchas gracias. Gracias por el espacio. Se nos fue rapidísimo. Siempre se nos va muy rápido, pero vamos a hacer otro episodio y vamos a ir a la radio también para que podamos conversar más, claro. Porque además nos toca, tenemos la gran responsabilidad de estar sensibilizando y estar postulando verdad en momentos tan críticos para este país. Por lo menos tener la tranquilidad nosotros de que estamos diciéndole a la gente qué es lo que realmente está pasando. Y además contándoselo de una forma práctica como haces, que ahí sí hay que reconocer y felicitarte otra vez por todo lo que estás haciendo con tu canal. Es una gran responsabilidad y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias por eso. Es cierto, una gran responsabilidad, pero hay que ejercerla con mucha prudencia también. Con mucha prudencia. Sí, así es. Bueno, y a todos ustedes, como les digo siempre, a la audiencia que nos sigue, muchas gracias por llegar hasta acá. Compartan este espacio, vayan a Spotify, pueden compartirlo también por ahí. Ahí estamos con video, al canal, denle en seguir para que puedan hacer posible seguir
sobreviviendo en medio además de tanta información y de tantos canales, pseudocanales. Desinformación, así es. Así que bueno, compartan esto y nos vamos a ver muy pronto en otro episodio con otro temazo para poder desarrollar en el canal Seguridad Hoy. Nos vemos pronto. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.